días. Soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices y solamente vamos a presentar el programa Reformas con Pablo. Y como no, aquí está Pablo. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Y buenos días a todos los oyentes. Bueno, vamos a empezar por quién es Pablo, para que la gente sepa que eres un profesional y te conozca un poquito. Bueno, yo soy arquitecto técnico y trabajo en un estudio de arquitectura técnica que está especializado en reformas y rehabilitación de viviendas y locales comerciales, ¿vale? En principio, nuestro fuerte del estudio son reformas de viviendas y locales comerciales. Vamos a estar con un programa semanal todos los jueves en el que vamos a hablar de todo lo que es referente a pequeñas, grandes obras, tanto de negocios particulares, casas de campo. ¿Qué podemos ofrecer a una persona, por ejemplo, que está ahora mismo escuchando y tiene intención de hacer una obra, pero no sabe a quién acudir? ¿Qué es lo que le aconseja lo primero? Bueno, primero ver o plantearte por qué quieres hacer esa reforma. Si es por necesidad, porque realmente hay que cambiar las condiciones de habitabilidad de ese espacio, o porque ha habido algún daño o alguna humedad o alguna lesión, por el motivo que sea, o si el motivo de la reforma es por motivo estético o simplemente porque han cambiado las necesidades de la familia. Y en función de eso, ver qué necesitas. Eso es fundamental, ¿vale? Cuando alguien va a cometer una reforma o una construcción, tiene que ver cuál es su necesidad y dónde acotarla, porque si no, muchas veces te metes en un campo que no tiene fin. Y eso es fundamental, dónde acotar, dónde empieza y dónde acaba la necesidad de esa reforma. Hemos tenido una dana bastante importante aquí en la región. Vamos a hablar del tema de humedades hoy, si no me equivoco. Sí, principalmente cada día trataremos un tema principal a abordar, y el tema de hoy hemos querido conveniente que fuera el de las humedades, porque hay consultas que llegan al estudio, sobre todo de 2 meses para acá, pues a raíz de entrada de agua por diferentes sitios que han habido, pues eso, a raíz de las lluvias, de las fuertes lluvias que tuvimos en septiembre en el Mar Menor. Entonces creemos que hoy puede ser un buen tema a tratar. Bueno, pues todo tuyo el programa. Bueno, en principio he querido conveniente explicar un poquito qué tipo de humedades podemos encontrar en una vivienda, ¿vale? Porque muchas veces tenemos consultas en el estudio de humedades que creemos que son por la lluvia o creemos que son por algún vecino de arriba, ¿vale? Es bastante común cuando hay un edificio de vivienda, y luego cuando se investiga un poquito el origen no es realmente lo que se pensaba en un principio, ¿vale? Principalmente tenemos 3 tipos de humedades, ¿vale? De hecho es tan amplio cada campo que yo creo que voy a explicar un poquito las 3 humedades, y yo creo que hay para un programa por humedad. Vale, vamos a recordar a la gente que si quiere comentar o dejar un mensaje puede hacerlo a través del 633 014994 o cualquiera de los perfiles tanto de Facebook como de Instagram o de WhatsApp. Y nada, a ver qué decimos de las humedades. Bueno, la primera humedad muy común, ¿vale?, es la humedad que se llama humedad por filtración. Yo creo que, como su propio nombre indica, pues mucha gente ya se puede hacer una idea de dónde provienen esas humedades. Son humedades cuando entra literalmente agua a mi vivienda procedente del exterior, ¿vale? Principalmente por lluvias o por roturas de tuberías. Es decir, si yo tengo una gotera que todo el mundo conoce ese término. Una gotera no es ni más ni menos que una humedad por filtración, ¿vale? Es una humedad que solamente ocurre cuando hay periodos de lluvia. Entonces es muy fácil identificarlas porque cuando hay lluvia tengo entrada de agua, es una humedad por filtración. Más adelante veremos que también en épocas de lluvia pueden entrar por el subsuelo, ¿vale?, que es otro tipo de humedad, la veremos a continuación. Entonces, como hemos dicho, esta humedad de filtración puede ser por lluvias o por alguna rotura de tuberías, ¿vale? Es muy fácil detectarlas.
Si coincide la entrada de agua con lluvias, es filtración de lluvia. Si tenemos una entrada de agua puntual, después de varios años, en una zona en concreto, ¿vale?, podemos sospechar que es una rotura de alguna tubería, o bien mía o bien de algún vecino. Pero eso es una pista bastante fácil de detectar cuando, pues, por ejemplo, una casa con 25 años nunca ha tenido problemas de agua y de repente un día tengo una humedad en un comedor, ¿vale? Ahí hay que preguntar, ¿ha llovido? ¿No ha llovido? Si no ha llovido, hay que sospechar que es una rotura de algún tipo de tubería. Pues habría que ver un poco en función de la edificación. Si es un edificio colectivo, pues puede ser de algún vecino, de arriba o de alrededor, y si es una casa particular, una vivienda de planta baja, unifamiliar, pues ya sé que la rotura me toca a mí repararla. Cambiando de humedad, la humedad por capilaridad, ¿vale? La humedad por capilaridad es una humedad que entra a la vivienda a través de la cimentación y del muro que está encima de la cimentación. Es decir, literalmente chupa el cimiento y el muro, chupa el agua del terreno y como una esponja va subiendo. ¿Y dónde me di cuenta yo que esa humedad está apareciendo? Pues en el zócalo, ¿vale? Es bastante común en casas de 40, 50 años en adelante, ¿vale? Eso es bastante común. Esta humedad es muy fácil de detectar, muy fácil. ¿Por qué? Porque ocurre en casas de una cierta antigüedad, porque ocurre en casas que tienen muros de carga, ¿vale?, que suele ser en casas antiguas. Y luego se aprecia físicamente esa humedad en la pared, sobre todo en el zócalo, pues de 1 metro para abajo. Esta humedad, básicamente, para que os hagáis una idea, lo que hace es que el muro, ¿vale?, un muro que está empotrado en el terreno, coge el agua cuando hay agua en el terreno y la expulsa en mi interior de la vivienda. A raíz de la lluvia que hemos tenido en los Alcázares y en San Javier y en el Menor en general en Murcia, es muy común que el terreno, sobre todo en casas con jardín, el terreno se empape. ¿Qué pasa? Que al empaparse ese terreno, el agua también entra por abajo. Es decir, la cogen de los cimientos y de los muros. Entonces, aunque esta humedad es propia de zonas donde el nivel freático está alto, también puede ser que en épocas de lluvia el nivel freático suba y en consecuencia pues la transmita al interior. Hay una cuestión que antes, por lo menos en las edificaciones, se cerraba por debajo las casas. ¿Se cerraba? ¿A qué te refieres? Que era como si fuese, cuando hacían una casa, el mismo hormigón se echaba en plan como si fuese una caja, es decir, la parte de abajo también se hormigonaba. ¿A qué viene ahora que no se haga y no se haga un filtrado precisamente para evitar esas humedades? Bueno, el hormigonar no es la solución es una barrera que corte, una lámina impermeable que corta la subida de agua, ¿vale? Al final el hormigón, si no le ponemos un aditivo para que sea impermeable, el hormigón también es un material poroso. Ahí la clave, el fallo ha sido en que durante muchos años no se han impermeabilizado los muros de carga, ¿vale?, y algunas cimentaciones. ¿Por qué motivo? Pues porque antiguamente no era obligatorio hacer un estudio geotécnico, no se conocía si ese terreno tenía agua o no. En fin, era un poco también desconocimiento de la zona y de la época, perdón. Entonces, por ese motivo ocurre en casas de unos 40-50 años en adelante, ¿vale? Porque eso pues ha ido mejorando para que ese tipo de humedad no la encontremos en viviendas nuevas. De hecho, no es lo habitual. Vamos. También hay sitios donde, como has dicho, tienen jardín, tienen un patio, da igual que sea con jardín o no, se hacía una especie de desagüe hacia afuera. Cuando no existe ese desagüe, ¿quieres decir que todo el agua viene hacia la casa y al final la humedad y ese miedo al moho, sobre todo la gente que tenemos asma o alergias, eso cómo podemos hacer para que cuando no lo tenemos sale muy caro? ¿Qué hay que hacer? Bueno,
A ver, el problema muchas veces es un problema de origen, es decir, un problema de que el proyecto no se tuvo en cuenta, por consecuencia tampoco se tuvo en cuenta en la ejecución de la obra. Y claro, reparar hoy en día una humedad por capilaridad depende del tipo de tratamiento que se haga, puede resultar un pelín caro, ¿vale? Pero claro, muchas veces cuando hay que reformar una vivienda o rehabilitarla, lo primero que hay que acometer es la humedad, porque es obligatorio, porque es que uno cuando quiere estrenar casa, entre comillas, cuando reforma, no queremos que en 2 o 3 años salga otra vez de la humedad. Entonces es un problema que hay que acometer. Dentro de los tratamientos que hay para reparar la humedad por capilaridad, pues en función de cómo esté la lesión, pues hay algunos un poquito más económicos. Hay algunos que son bastante novedosos, que son muy tecnológicos, que lo hacen empresas especializadas del sector, que solamente se dedican a eso, empresas muy comerciales, a nivel incluso europeo. Yo alguna vez he probado en alguna obra los morteros transpirables y la verdad es que funcionan muy bien, Fernando. Son morteros que lo que hacen es que se sustituye un poquito la zona que está afectada por morteros que transpiran, que respiran. Entonces la humedad que chupa del subsuelo, ¿vale?, conseguimos que la expulse a la vivienda. La consecuencia de eso es que tienes que ventilar la casa todos los días, porque si no te estás comiendo esa humedad, entre comillas. Entonces es una solución más económica que las que te he comentado antes, pero son un poco más esclavas. Tienes que ventilar la casa a diario, que luego también veremos lo fundamental de ventilar o no una vivienda. Pero además estamos hablando de ventilar la casa, eso todo el mundo se supone que lo hace, pero con eso evitas ese moho, esa humedad, porque eso aparentemente seca. Pero es lo que digo, aparentemente, porque la humedad sigue estando en los bajos, en las paredes. Claro, ese tratamiento que te comento del mortero transpirable, Fernando, lo que hace es, obviamente el problema sigue estando, es decir, el muro y la cimentación sigue chupando el agua, pero ese agua, en vez de quedarse en las paredes y generar esa lesión, lo que hace es que expulsa esa humedad al exterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo cada día voy teniendo en mi habitación un poquito de humedad, al día siguiente un poquito de humedad y al día siguiente un poquito de humedad, hay que hacer todos los días ventilar esa habitación, todos los días, porque es un poco, eso va a ser a diario. Pero bueno, en cualquier caso, una habitación se debe ventilar a diario. Vamos al tema alergias. Dices que la humedad está ahí, aunque sea invisible. ¿Hay algún tipo de material que evite a las personas que tienen esa alergia? Sobre todo, estamos hablando del nivel freático de aquí, que ha sido y está siendo muy alto. ¿Cómo podemos hacer para que las casas, sin tener que hacer una gran obra, empezar a quitar ese miedo a ese moho, a esa humedad que está constante? Porque estamos hablando de gente ya que tenemos una cierta edad, ya sí. Tenemos miedo a las reumas, a las artrosis, y encima si le metemos la humedad en la casa, ¿qué podemos hacer? Bueno, una vez que hemos encontrado el origen de la humedad, una vez que lo hemos acometido, ¿vale?, que lo hemos reparado, esa humedad por capilaridad, con ese mortero transpirable, en función de la cantidad de humedad que tengamos en la vivienda, podría ser suficiente ventilar, o en otros casos habría que acompañar a la habitación con un purificador de aire, ¿vale? Son purificadores que limpian un poquito que limpian el aire de la habitación, como el efecto que hacen las plantas más o menos, pues sería conveniente ayudarlo. Aún así, yo siempre recomiendo a los clientes que tenemos en el estudio que tengan problemas de ese tipo de humedad, que tengan en casa una estación meteorológica, ¿vale?, que no es más que un aparatito que te va midiendo el nivel de humedad y la temperatura que hay en la vivienda, ¿vale? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo tengo en mi casa la temperatura adecuada y tengo encima el grado de humedad adecuado, podré sospechar de que ese tipo de tratamiento con el muro
transpirable está funcionando, ¿vale? Es decir, cuando hay excesiva humedad en la habitación es porque me falta ventilar, es decir, estoy echando a la habitación más humedad de la que saco. Entonces, con una buena estación meteorológica, sabiendo el grado de humedad y sabiendo la temperatura, yo creo que eso podría ayudar. Yo me acuerdo, yo soy vasco, y yo me acuerdo de esos antihumedades que sacaba hasta 2 litros diarios en mi casa. Y yo pensaba que era una casa protegida, y era un primero, no estamos hablando de un bajo. ¿Eso es lo normal? Bueno, depende un poco de la zona. En zonas húmedas, como en tu tierra o aquí en la nuestra, pues son zonas en las que el grado de humedad muchas veces se dispara. Entonces, es conveniente. Yo en mi casa la son cajitas, son tupper, que va por arriba como una rejilla, que tiene una bolsa de sílice, y al final lo que hace es que va atrapando la humedad, la va expulsando en el recipiente y ayudan un poco a regular la temperatura y la humedad, ¿vale? Incluso en verano y en invierno, ¿eh? Aún así, yo recomiendo siempre que el grado de humedad de una estancia, lo recomendable es que la humedad relativa esté entre el 50 o 60% de humedad relativa. Eso es lo recomendable. Bueno, es lo recomendable. Hasta un 40-70 podría ser unos niveles aceptables, ¿vale? 40-70% de humedad relativa en el ambiente. Entonces, teniendo esa estación en casa, pues ya podemos saber si hay mucha humedad en la vivienda. Si supera el 60-70% o nos metemos en 80-90, pues hay que pensar en intentar calefactar esa vivienda, intentar ventilar un poquito más, intentar ayudar con el recipiente que me comentabas que teníamos en casa, el deshumidificador, ¿vale? Y luego hay unos aparatos también que son los deshumidificadores, ¿vale? Que también ayudan. Yo creo que al final es ir probando y encontrar el nivel adecuado de confort en casa. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta, llegamos tarde de trabajar y vamos como máquinas, no nos paramos a pensar que el ambiente interior de casa puede ser nocivo, muchas veces es nocivo, ¿vale? También pasa con la temperatura. Yo creo que el grado de confort se encuentra cuando tenemos un nivel de temperatura correcto junto con un nivel de humedad del ambiente correcto. Que ahora veremos un poco. Claro, mucha gente pone la calefacción a 24 grados, 25 grados, y eso es una locura. El grado de temperatura correcto que debemos tener en casa está entre 18 y 20 grados, ¿vale? Casa o oficina, si es un ambiente sedentario. Si el usuario está parado trabajando sentado o en casa tranquilo viendo la televisión, el grado de temperatura debe ser entre 18 y 20 grados. Entonces, poner la calefacción a 24 grados, desde mi punto de vista, es una locura. Es un desperdicio de energía sin sentido. Al final va la gente en diciembre en manga corta por la casa y no hay necesidad de eso. Es excesivo, es lo que comentamos siempre. Hay que mirar un poquito, no solamente por el medio ambiente, sino lo que estás comentando. Ese calor excesivo no quita la humedad, lo que hace simplemente dar calor. Da calor, efectivamente. Muchas veces cuando una casa tiene falta de calefacción, también puede aparecer humedades. Es decir, cuando una casa está cerrada muchísimo tiempo y la tenemos todo el invierno a 8 grados en el interior, pues al final es una zona fría. Si a eso la acompañamos con una posible entrada de agua, pues al final hace que no ayude. Lo que siempre se ha aconsejado, que al final todos hemos oído a las abuelas, hemos oído a las madres eso de antes de salir ventila la casa. Eso es fundamental. Pero cuando estamos en una casa que es de vacaciones, que es de segunda residencia, entonces es aconsejable tener a alguien que lo haga de vez en cuando. Sí, ahí es aconsejable. Es aconsejable, fíjate, en una casa cerrada, en una casa de playa que voy a dejarla todo el invierno cerrada, yo recomiendo dejar un par de ventanas
un poquito abiertas, ¿vale? Un poquito abiertas, con la persiana un poquito subida, para que constantemente tenga flujo de aire en el interior. Yo recomiendo eso, ¿vale? Hay gente que no quiere hacerlo porque a lo mejor no se fía o no lo ve seguro. Yo entiendo que si es una casa en planta baja y no tiene ningún tipo de rejas, pues que dejar una ventana abierta es un riesgo. Pero yo recomendaría, de verdad en ese caso, poner una reja por seguridad, dejar la persiana abajo pero no del todo, y a lo mejor un dedo abierta la ventana, en ambos sitios, que por lo menos pueda, en dos sitios, que pueda por lo menos filtrar y cruzar el aire. Estamos ya sobre los 20 minutos, no vamos a alargar mucho este tema, pero si tienes algo más que decir para cambiar de tema. Bueno, yo quería hablar de la última humedad que me quedaba por hablar, que es la humedad por condensación, ¿vale? Han visto que están las humedades por filtración, que es cuando hay alguna entrada por lluvia o por rotura, las de capilaridad, que son las que vienen del subsuelo, y las de condensación. Antes de que sigas. Hay gente que tiene plantas en casa. No quita humedad, ahora lo he pensado, porque a veces las plantas dicen que dan oxígeno en la casa, de noche hay que tener cuidado, pero ¿y sobre la humedad hay ciertas plantas que ayudan en eso o es un estereotipo? No, las plantas es el mejor compañero de vida que podemos tener en una casa, Fernando. De hecho, las plantas tienen una particularidad, y es que hay plantas, hay algunas más que otras, pero hay plantas que ayudan a limpiar el aire interior, ¿vale? Porque al final lo que hacen es hace como un filtro, ¿vale? Cogen el CO2 que nosotros echamos al respirar y aportan oxígeno. Entonces lo que están haciendo es como purificar el aire. Hay algunas plantas que son muy indicadas para eso, ¿vale? Que ahora mismo no recuerdo, pero que son plantas que se indican para el interior por ese motivo, porque ayudan a limpiar el aire. Tampoco en exceso, ¿vale? Yo no recomiendo tener plantas en la zona donde dormimos. Prefiero renovar el aire ventilando, pero en la zona como salón, comedor, cocina, algún baño, siempre ayuda a tener plantas. Y en lo referente al tema humedad por condensación, eso tiene que ver también el que seamos una familia de 2 personas, que seamos, porque digo, mucha gente viene ahora a Navidad y nos juntamos 6, 8, 10, en algunas casas 20 personas, para saber qué hacer en esos días. Bueno, el problema nunca es que habite más gente de lo habitual en una casa, porque al final las casas están para eso, están para que sean habitadas. El problema es cuando hay una deficiente ejecución en la edificación. ¿Cuándo ocurre una humedad por condensación? Mira, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando un muro exterior está mal aislado, Fernando, en el invierno, al final ese muro coge frío, coge una temperatura bastante baja. Si yo pongo la calefacción en mi interior, ¿vale? Se produce un choque de temperatura. Con el choque de temperatura del frío del muro con el calor del interior, ahí se produce condensación, ¿vale? Entonces, obviamente, si yo vivo solo, a lo mejor voy a generar menos calor en la habitación durmiendo. Si a lo mejor en una casa, un comedor, hay 30 personas, pues claro, al final entre el calor corporal, la respiración, pues al final se aumenta el nivel de temperatura de la habitación. Pero vamos, siempre está provocado por una mala ejecución de los muros, una falta de aislamiento en cubiertas y en suelos, y luego en vidrios que no están preparados para ese tipo de temperaturas, en marcos de aluminio que no llevan rotura de punto térmico, que al final el aluminio se enfría mucho en el invierno, y cuando chocamos con el calor interior de mi calefacción, pues ahí se produce esa condensación. Es una condensación que provocamos nosotros con la calefacción y con el habitar la vivienda, pero que la causa principal es una mala ejecución de la vivienda. Eso está clarísimo. La culpa no es nuestra. Muchas veces se nos culpa a los usuarios de la humedad por condensación, pero no es así. Es cierto que si el usuario no ventila la casa adecuadamente, eso hace que la humedad por condensación pues aparezca
aparezca o se incremente, pero en cualquier caso es una falta de aislamiento. ¿Qué pasa? Que nosotros ayudamos muchas veces, cuando hay una falta de aislamiento en los muros, ayudamos a que esa humedad por condensación aumente. ¿Cómo? Pues cuando me ducho y no ventilo el aseo, por ejemplo, o el cuarto de baño, cuando cocino, cuando cocinas, al final es vapor, ¿vale? Y no se pone campana extractora para evitar ese vapor. Cuando, por ejemplo, algo muy común ahora en invierno, que es un error total, tender la ropa en el interior de mi casa. Lo que estamos haciendo es aumentar la humedad de la estancia. Que muchos lo hacemos precisamente. Muchos lo hacen, ¿no? Vale. Por no salir fuera, porque parece como que en vez de que seca en la calle. Eso de por la mañana tender en el interior y al mediodía llego a mi casa, pues ¿qué hemos hecho? Si esa mañana no ventilo, si esa mañana encima tiendo la ropa dentro, cuando llegue a mediodía, llegue por la tarde-noche, lo que voy a encontrar es una casa con una humedad alta. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues con las prisas no nos damos cuenta de que no hay confort en mi vivienda, porque entramos corriendo a hacer algo, a cocinar o en fin, o a coger la ropa o a por una bolsa y me voy. Entonces al final ese tipo de prisas hace que no nos demos cuenta que no hay confort en la vivienda. Pero básicamente son las tres humedades que tenemos, Fernando: filtración, capilaridad y condensación. Hay un tema que me viene a la cabeza. Mucha gente en las inundaciones ahora de toda esta dana, que hablamos toda la región de Murcia, se ha llenado el suelo de ese agua. Mucha gente incluso está ahora pensando en cambiar el baño, en reformar el suelo, pero solo hablamos de reformar, es decir, esas placas flotantes, ese suelo donde ha habido un agujero, se levanta un azulejo o una baldosa. ¿Eso qué hacemos? ¿Le metemos algo debajo? A mí me viene a la cabeza esas reformas que he visto que igual son muy chapuceras, de poner plástico, solamente plástico, y echar encima una capita de cemento y encima la baldosa. Bueno, a ver, el plástico, una lámina impermeable que sea una lámina de plástico, pues al final lo que hace es que te suba el agua, ¿vale? Puede ser una solución efectiva, depende del caso, siempre depende del caso. En cualquier caso, yo lo que siempre recomiendo es, antes de reformar o de sanear una vivienda afectada por las inundaciones, Fernando, hay que ver el foco de esa humedad. Ver el foco de esa humedad y, en la medida de lo posible, tapar o sanear o curar el foco, porque si no abordamos el foco del problema, yo voy a reformar, pero ¿qué pasa si el año que viene vuelve a ocurrir? Otra vez vuelta a empezar, otra vez aparece la humedad, otra vez aparece la filtración y otra vez, pues no, hay que intentar abordar esa entrada de agua. Cada casa es diferente, cada casa... Pues sí, pero lo que quieres decir es que si abordamos una situación, no abordemos ese azulejo, esa baldosa. Hay que ir más atrás, sí. Hay que ver el foco. Exactamente, si hay que levantar todo, es algo que con el tiempo, al final, lo que dices, va a ser ahorrativo, aunque sea más caro de primeras. Efectivamente, hay que hacerlo. Si hay que levantar algo para ver qué ha ocurrido debajo, yo creo que hay que hacerlo, porque al final, si tapamos la humedad, pero no vemos el origen, esa humedad sigue estando ahí. ¿Qué ocurre? Que yo no la veo, pero sigue estando ahí. Entonces yo creo que hay que abordar el origen de la humedad. Cada caso particular y cada caso hay que verlo in situ y hacer una inspección previa. Pero siempre es recomendable tratar el foco. ¿Qué pasa? Que muchas veces, claro, pues, tratar el foco es una inversión en algo que no se ve. Y mucha gente, pues, no le importa gastarse un dineral en un azulejo bonito, por así decirlo, pero le cuesta... o es difícil de convencerle que tiene que gastarse dinero en algo que no se ve, que es una entrada de agua, pero es que es fundamental para evitar daños materiales y también daños humanos. Al final la humedad pues te puede crear alergias respiratorias, te puede crear, bueno, podría provocar un periodo muy continuado de humedad en casa, podría incluso verte afectado a nivel de asma. Cuando vamos a realizar una obra, lo primero que hacemos es solucionar lo que se ve. En los problemas de inundaciones de las casas, quizás
deberíamos invertir un poco más en que venga un profesional a mirar dónde está esa entrada de agua, esa humedad, porque puede salir ese moho, aunque no se vea, como estás diciendo, y eso sí hablamos de salud. Claro, sobre todo cuando ha habido ya algún indicio de humedad, de entrada de agua. Hay gente que dice, bueno, yo he escuchado clientes que dicen, no, si en 20 años nunca me ha entrado agua, solamente ahora, ha sido ahora con esta fuerte riada. Bueno, sí, pero una vez que ya ha entrado una vez, esa entrada está ahí. O sea, ese estancamiento, dices. Claro, bueno, no, a lo mejor muchas veces cuando el agua encuentra un camino, ese camino a lo mejor se ha hecho un poquito más grande, a lo mejor ya es más fácil la siguiente vez, sin que llueva tanto, que te entre agua por ahí. Como si fuese una pequeña ronda, ¿quieres decir? Sí, más o menos. Entonces, claro, hay que abordar siempre el origen. Me estaba comentando una persona que quiere hacer un baño y dice, pregunta en confianza, directamente va para ti. ¿Qué confianza le das a esas láminas que van pegadas al suelo, falso suelo para el suelo del baño? En el suelo, supongo que se referirán a los suelos vinílicos, ¿vale? Suelos vinílicos, voy a explicar un poquito lo que son suelos que proceden de PVC, no tienen ningún derivado de la madera, y que imitan el suelo cerámico o imitan la madera, ¿vale? Son muy buenos imitadores y se suelen adherir, es como una pegatina, y se coloca en el suelo existente, ¿vale? ¿Estás hablando en serio de que se pega como una pegatina? Es una pegatina, de hecho yo cojo la lámina, puede tener medidas, pues depende, si imita el cerámico puede tener 40 por 40 centímetros, o si imita la madera, pues son piezas rectangulares. Yo cojo la lámina, quito el papel, ¿vale? Y la pego. Directamente lo pego al suelo. Perdona que me ría, pero es que eso hace 20, 30 años puede que lo hubiese dicho, vale, por ahorrar vale, pero ¿realmente eso vale para algo? Sí, a ver, esto es como todo. Yo los he visto, los he colocado y a mí particularmente son suelos que me gustan muchísimo, ¿vale? Pero claro, esto es como todo. Yo puedo comprar una ganga, puedo comprar una oferta en cualquier almacén que valga 2-3 euros metro cuadrado, o puedo hacer algo, invertir en algo de calidad. Cuando yo compro algo de una dudosa calidad, pues a lo mejor ese año me va a dar un resultado perfecto, pero ¿qué puede ocurrir al cabo de los meses o de los años? Pues que ese pegamento, si no es de buena calidad, se despegue. Puede ocurrir que el material a lo mejor no sea adecuado para un baño, pues porque a lo mejor es un baño de mucho tránsito y a lo mejor el revestimiento superior tiene poquita calidad, ¿vale? Son suelos que yo recomiendo 100%, los he colocado, funcionan fenomenal. De hecho, yo los he colocado en un bar, en una bodega, ¿vale? Suelos que van pegados al suelo existente. Estás hablando de una calidad buena, porque claro, yo me viene a la cabeza, no solo yo, imagina una mujer, por ejemplo mi pareja, se va a preparar el baño y ya va con tacones, se suelen caer los tarros de jabón, entonces cualquier cosa que no sea calidad te lo vas a cargar en 2 días. Efectivamente, yo son suelos que recomiendo 100%, me encantan para una reforma y los he colocado. Un ejemplo, ¿vale? A la oyente que nos pregunta, una bodega, un bar bodega con un tránsito brutal de gente, y después de 5 años el suelo sigue estando ahí perfecto, y se caen vasos, se caen bebidas, se caen camareros. Claro, ¿qué pasa? Que han puesto un suelo acorde a ese uso. Eso es fundamental. Cuando alguien compra un suelo vinílico adhesivo, tiene que saber para qué uso. ¿Es una vivienda habitual? ¿Es una segunda residencia? ¿Es una cafetería? Esta persona es vivienda habitual. Y ahora me viene a la cabeza, ¿qué diferencia hay entre ese suelo que dices que se pega como si fuese una pegatina
Y eso que está tan de moda, que es el suelo flotante, eso que hay que poner unas láminas de madera, hay que nivelar, ¿eso es más costoso, más obra, bueno, o es igual? Y el resultado al cabo de los años, claro. Claro, a ver, ese suelo que tú comentas es suelo laminado, ¿vale? Que imita la madera, ¿vale? Pero tampoco es madera. O cerámica también he visto. Sí, también. Bueno, si colocamos cerámica no hay ningún problema, porque al final la cerámica es un suelo bastante resistente. Pero el suelo que me comentas, el suelo mal llamado flotante, ¿vale? Es un suelo que no es madera, imita la madera. La composición básica es DM. El DM es un derivado de la madera, pero no llega a ser madera, es viruta prensada, ¿vale? No llega a ser madera. Es, hablando claro, es aglomerado de este prensado que le llaman, ¿cómo es? Sí, más o menos, pero el DM es un poquito más fuerte que el aglomerado, es un poquito más, tiene más dureza que el aglomerado, ¿vale? Pero es un derivado de la madera. Y lo que se le coloca arriba es una impresión, como un papel impreso, pues que imita al parquet. Y luego ese papel se protege en función del nivel de protección. Hace 3, hace 4, hace 5, hace 6, se puede colocar para un centro comercial o para una vivienda de uso ocasional, ¿vale? Ahí hay que, es fundamental ver el nivel de dureza del acabado final, porque en función de eso, pues vamos a ver cuánto va a durar el desgaste, ¿no? La abrasión, pues por los zapatos, por el uso en sí. Ese suelo yo no lo colocaría en baño. En baño yo no lo colocaría porque al final es un material que su núcleo gordo es el DM. El DM es un material muy poroso y muy absorbente. ¿Qué quiere decir? Que al final, si va cayendo agua un poquito cada día o alguna posible rotura de alguna tubería, pues al final lo que hace es que se me estropee ese suelo laminado. Yo ahí colocaría en los baños, cualquier tipo de suelo laminado como me comentas, pero que no tenga ningún derivado de la madera. Aunque sea derivado de la madera, o sea, de ese laminado, esa parte de abajo no coge humedad, no coge moho, o vienen preparados para precisamente evitar eso. A ver, siempre... Al decir que se cae agua, al decir que caen líquidos, digo, si hay unos milímetros, ese agua, el olor mismo, eso, o viene preparado. No pasa nada, a ver, si es un poquito de agua, hombre, a ver, si yo soy consciente de que se me ha caído agua en mi suelo laminado de DM y no la recojo en el momento, pues ya sé que ahí voy a tener un posible foco de agua acumulada. Que entre agua por abajo, por ejemplo, en una planta baja con humedad, no hay problema porque siempre se colocan con una lámina impermeable, siempre, ¿vale? Son láminas que se deben colocar, láminas impermeables y láminas aislantes también, ¿vale? Se colocan dos tipos de láminas. El impermeable lo que hace es que no te entre agua por abajo ni humedad, y la impermeable hace que, dos cosas, que cuando andas encima de esos suelos no se escuche el típico clac, clac, taconeo hueco. Sí, como si no se estuviese mal puesta. Sí, efectivamente, lo que hace es que absorba esa amortiguación y que el vecino de abajo no le entre una depresión, porque muchas veces cuando hay una vivienda en un edificio colectivo, yo coloco un suelo flotante y no le coloco la lámina aislante, pues ese impacto del paso pues se va a oír muchísimo más. En cualquier caso, respondiendo a la pregunta de la oyente, decirle que sí, que lo recomiendo encarecidamente por dos motivos. Por la facilidad de la colocación, porque al final cuando algo fácil de colocar, estamos hablando de ahorro en la instalación, ¿vale? Una parte... Estás hablando de ahorro en la instalación, pero siempre y cuando sea un material resistente y duradero, no por prisas, por ahorrar, al final cada 6 meses voy a tener que cambiarlo. Yo a lo mejor compensaría que es súper fácil. Yo puedo instalar perfectamente un baño en un par de horas, ¿vale? Con ese tipo de suelo. Y encima no debo tocar nada encima del suelo existente. Eso sí, la base debe estar bien nivelada, ¿vale? Porque son suelos finos. Y luego, pues que sea un buen material, que tenga un buen pegamento debajo. Y luego el segundo motivo por el que yo recomendaría eso, sobre todo en baños, que al ser un material que deriva del PVC, ahí se me puede caer un cubo de agua, que eso va a estar intacto. Yo lo limpio, lo seco y eso va a estar intacto. Entonces es muy recomendable en cocinas y en baños,
Hay una cuestión que me viene y siempre se me olvida preguntar, y es cuando hacen una obra, solo he visto fíjate que he estado en obras, solo he visto en una que el plástico lo sacaban, no era plástico, es un material aislante, antihumedad, pero en casi todos los sitios que he visto o no se ponía nada o se dejaba debajo de la losa, y solo en uno he visto que lo sacaban unos centímetros por encima del suelo. Sí, como eso un vertical, ¿no? Sí, es claro. Como cuando se te cae una fregona, sabes que rebota en la pared, pues entonces levantaban unos centímetros, pues igual 20, 30 centímetros, para evitar, y me lo comentaron, para evitar esas filtraciones a través de eso. No lo he visto hacer en ningún sitio más. Se debe hacer cuando uno impermeabiliza un suelo horizontal, ya sea sótano o sea cubierta, siempre esa lámina impermeabilizante debe subir por la pared vertical. ¿Cuánto? Pues debe subir unos centímetros, incluso no solo subir y luego empotrar un poquito horizontalmente. Incluso más allá, se suele colocar otra banda encima, ¿vale? Como solapando esa, para que no haya ninguna entrada de agua por ningún sitio. Aunque le pongas ¿cómo se llama esto del suelo? El rodapiés. Por encima de eso tienes que ponerlo, dices. Bueno, o por lo menos esa altura. ¿Estamos hablando en interior o en exterior? En interior yo estoy hablando, porque era en un hotel en el cual, para evitar filtraciones de una habitación a otra o de un piso a otro, es la única vez que he visto hacer ese tipo de obra. ¿Planta baja? No, en todas las plantas lo hizo. Bueno, ¿qué tipo de suelo era? No recuerda. Era hormigón, el suelo. Hormigón, levantaron la parte del hormigón y a partir de ahí pusieron esa capa impermeabilizante, levantaba 30 centímetros más o menos, y hicieron en todas, todo lo que eran los baños, en todos lo hicieron para precisamente eso, evitar de una planta a otra o que saliese al pasillo o a la habitación. No lo he visto más. Claro, bueno, sobre todo... Perdona, y me estoy acordando, era en Córdoba, fíjate. En Córdoba. Ah, sí. En el pueblo de La Carlota, en un hotel que estaba... Bueno, pues por algún motivo el proyectista de esa reforma consideró que había que colocar esa lámina. Muchas veces podemos tener problemas de humedades en hoteles, por ejemplo, en un hotel que yo tenga una filtración de agua en mi baño y le afecte a la rata de abajo, puede ser un destrozo bastante considerable. A nivel de rentabilidad de ellos. Entonces, a lo mejor han preferido curarse en salud, invertir un poquito más en impermeabilizar cada habitación, y si hubiera alguna rotura de agua, que no afecte a la habitación colindante o a la de abajo. Puede ser una buena medida evitar futuros mayores. Futuros problemas. Sí, en el fondo yo creo que eso es lo que después, como te digo, he visto muchas obras, incluso he ayudado en algunos cambios de baño o de cocinas, y no he visto poner, incluso cuando he comentado esos aislantes me han dicho no, deja, eso es entorpecer el trabajo, y te quedas diciendo, bueno, vale. Bueno, muchas veces al final cada obra es única, ¿no? Y por el motivo que sea, pues seguramente esa obra necesitaba ese tipo de lámina impermeabilizante. Pero lo mejor es estudiar el caso en individual, ¿no? Porque muchas veces no es necesario, muchas veces tampoco es cuestión de meter un sobrecosto en una ejecución de una obra cuando no es necesario. Hay que ver un poco la zona, ver un poco los peligros que podemos tener ante entradas de agua, y bueno. Pero en caso de que se pueda permitir, es una forma de evitar gastos mayores el día de mañana, porque estamos hablando de ya no hablamos de un hotel, hablamos, esta persona quiere reformar su baño, no sé hasta qué punto le conviene lo que has dicho, una lámina de una calidad inferior, si dentro de 6 meses, un año, tiene que hacer obras. Claro. O aislarla, por humedad, Yo entiendo que si simplemente quiere cambiar el baño por cuestiones estéticas o por cuestiones de que ya está un poco antiguo y lo quiere renovar, es una forma muy buena de renovar un baño sin obra, ese tipo de pavimento. Y luego también muy importante, de no recrecer el nivel del suelo. Son pavimentos tan finos, son milímetros, lo que estamos hablando, prácticamente no vamos a perder altura en el baño. Muchas veces los baños, con el paso de techo de cayola, no tenemos mucha altura, entonces hay que tener muy en cuenta también eso. Es muy recomendable, a mí me encanta ese tipo de suelos, los he colocado, funcionan muy bien,
Lo único que sí le aconsejo que no escatime en calidad, porque muchas veces un suelo, un baño puede ser 4 o 5 metros cuadrados y no es mucho el gasto que vas a tener en un material bueno, ¿vale? Cuando es un baño. Bueno, llevamos 45 minutos. ¿Qué quieres comentar más? Bueno, me gustaría acabar cada semana, cada sección, bueno, habrá un poco tema principal del día, que hubiera novedades, la parte de preguntas de oyentes, que hemos tenido la pregunta del suelo vinílico, y me gustaría acabar con algún consejo del día o curiosidad del día, ¿vale? Hoy como curiosidad traigo un material que está ahora, ya se comercializa, pero prácticamente no se conoce, que son las ventanas fotovoltaicas. Explica exactamente qué es, porque a mí eso me suena a término de energía solar. Sí, claro. A ver, como todos sabemos, las placas fotovoltaicas son placas que se colocan habitualmente en las cubiertas de los edificios o de las viviendas, y lo que hacen es captar la energía solar, ¿vale?, para convertirlas en electricidad. O bien con un acumulador de energía para poder utilizar de noche la energía acumulada por la mañana, o sin acumulador, directamente con consumo directo. Lo que se está ahora en fase de investigación, se comercializa, pero hay que mejorarlo, son los vidrios fotovoltaicos, es decir, que mi propia ventana, mi cristal, sea la placa fotovoltaica. Estamos en una zona que tiene cantidad de días de sol. Me parece que andamos sobre los 340, 350 días de sol, y además fuerte. Se puede poner, porque hay cierto tipo de tejados que dices, bueno, se puede poner como tejado, en vez de ponerlo solamente como cristal, como tejado. Se puede poner como tejado, claro. Lo que pasa que ahí tienes que tener en cuenta un poco la finalidad, por qué lo puedo afinar. Un vidrio puede ser, tiene usos múltiples, se puede colocar en horizontal, en vertical, inclinado, una gran claraboya o ventana horizontal también se puede colocar, ¿vale? O un vidrio de tejado, depende del caso, se puede colocar en usos múltiples. Básicamente lo novedoso del material no deja de ser una placa fotovoltaica. Lo que pasa que en vez de construirse con silicio, como se hace en las placas convencionales, pues se usan elementos orgánicos que lo que hacen es que imitan la estructura cristalina. Lo que cambia es el elemento principal de fabricación, ¿vale? En eso que estás explicando, a ver, yo lo único que me quedo es, ¿va a ser igual de transparente? De momento no. De momento los vidrios que se han conseguido han llegado a un 70% de transparencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo coloco ahora una ventana fotovoltaica? Cuando hablo de ventana hablo del cristal, una ventana con un cristal fotovoltaico. Pues que voy a tener un cristal menos transparente, ¿vale? Que en ocasiones es una gran ventaja porque te puedes proteger del sol, y generan una electricidad muy muy aceptable para un consumo doméstico, y luego encima pues a lo mejor hay situaciones en las que llegar a un 70% de transparencia es bueno, ¿vale? Un cristal que no es tan transparente va a hacer que a lo mejor en verano se caldee menos la casa, y en consecuencia que necesite menos aire acondicionado. Pero ese grado de transparencia no es como esos que están en los baños, que no se ve más que la sombra, o es no, así. Para que te hagas una idea, sería como la típica gafa de sol que no es ni de sol ni de ver, que está entre medias. Sí, esos colores marroncitos que te dejan... Sería como un cristal un poquito ahumado, ¿vale? Ahumado, pero en principio, bueno, es lo que te comento, hay sitios que ya se colocan cristales así, que son los cristales Parsol, que llevan una especie de... no son transparentes al 100%, pues a lo mejor una habitación que da al oeste en Murcia, pues en verano puede ser una locura. A lo mejor ahumando un poquito el vidrio conseguimos que tenga menos luz y en consecuencia que caldee menos la casa. Es decir,
se puede eso como aconsejar para un piso que tengas vecinos de frente o un bajo que estás cara al público, porque así lo ahumas un poco y no estás tan cara a que mucha gente cuando hablan de un bajo no lo quieren precisamente por la falta de intimidad a la hora que miran a todo el mundo. Sí, hoy en día tendemos a que los negocios se muestre lo máximo posible al exterior, igual que se muestra en las cocinas, en restaurantes, se muestra. Hoy en día la tendencia es a lo contrario, a mostrar en un negocio, en un local, cuanto más mejor. El otro día pasé por una calle muy principal de Murcia y lo que era un gimnasio, ahora es un escaparate, un ring de boxeo, donde más se ve en el escaparate, y si las clases de boxeo se dan ahí en el escaparate. O sea, en los negocios tendemos a... Pero hay cosas que, hombre, un ring donde estás viendo a la gente pelear. Yo sí he visto gimnasios que se ve a la gente entrenar, pero un ring ya... Sí, hasta hace poco era así, pero han cambiado, han puesto clases de boxeo y ¿dónde lo han puesto? Pues justo en la fachada que da a la calle más principal. Pero sí, puede ser una buena forma de ocultar un poquito el vidrio. Como curiosidad, decir que por desgracia la construcción no es un sector que avance tecnológicamente tanto como puede ser el del automóvil o como puede ser los teléfonos móviles, ordenadores. Si miramos cómo se construye hoy y cómo se construye hace 20 años, pues hemos cambiado poco, ¿vale? No se ha cambiado mucho si comparamos con el sector del automóvil o con el sector de los teléfonos móviles. Entonces, claro, para mí esto es muy novedoso. Yo creo que en un futuro cercano no se van a ver placas fotovoltaicas, lo que se van a ver es que las ventanas que yo coloque en mi casa van a ser vidrios fotovoltaicos, es decir, que el propio vidrio capte la energía solar y la convierta en electricidad para mi uso doméstico. Con eso ahorraremos no solamente en luz, en energía en la casa, sino que provocaremos que la casa sea más sostenible, que es lo que se pide ahora. Efectivamente, al final se pelea mucho por el autoconsumo, consumo nulo, ¿no? Que al final una casa, todo lo que genera una casa sea captado en la propia vivienda, pero bueno, a lo mejor no consumo nulo, pero sí ayuda bastante al ahorro de energía, que se va a notar mucho en la economía familiar y luego también en el ecosistema, claro. Bueno, mientras las ayudas sigan dándose o por lo menos dejen, porque ese impuesto al sol nos jodería a todos. Si van a poner un impuesto a las placas fotovoltaicas y encima lo poco que intentamos ahorrar, mejorar el clima, lo único que está haciendo es que demos beneficio a los políticos, entonces vamos otra vez con la misma guerra. Nos dan unas ayudas para poner ahorro de luz, pero después nos quieren cobrar por tener esa asistencia. Bueno, yo creo que ese tema poco a poco se va... Es que es tan común ver placas fotovoltaicas en mi barrio, por ejemplo, se ven decenas de viviendas con placas fotovoltaicas. Pues yo desde 5 años para acá, yo creo que ese tema lo tienen que ir mejorando y dando ayuda, y los políticos tienen que ponerse, yo creo que tenemos que remar todos en el mismo barco. Yo creo que pues eso, no solamente el ahorro familiar, sino intentar que sean casas más sostenibles. Bueno, pues llevamos ya 53 minutos, que parece mentira. Sí, la verdad es que sí, nos hemos pasado volando. Como consejo, ¿qué le dirías a la gente que tiene que hacer una obra? Y sobre todo, ya que hemos tocado el tema humedades, si ahora mismo está escuchando y sea, como ha dicho esta mujer, esta persona, quiere cambiar el baño, en cuestión de humedades, ¿qué le aconsejas en cualquier tipo de obra? Consejo, ahora fundamental, han llegado muchas consultas al estudio, gente que quiere abordar su lesión a raíz de la riada, ¿vale? A raíz de las fuertes lluvias de septiembre. Quieren lanzarse a pintar, porque al final, cuando una humedad entra en la casa, lo que más se suele observar es que en la pared pues, se me ha desconchado la pintura y quieren pintar. Antes de pintar o de sanear, hay que esperar a que la humedad haya secado, ¿vale? Muchas veces, si son humedades puntuales por entrada por la riada, hay que esperar a que seque la humedad al 100%,
que ventile, que deje secar, y cuando eso esté ya completamente seco, que ya veamos cómo acometer esa lesión. Se sanea lo que hay y se vuelve a pintar. Sí, a lo mejor hay que cambiar de pintura, una pintura transpirable, o ya veremos, pero al principio, que antes de abordar esa lesión hay que dejar secar. Eso es fundamental. Hay demasiada prisa siempre por la imagen que vamos a dar de la casa, y crees que hay que frenar un poco ese... Yo también he tenido entradas de agua y yo no he pintado nada. Estoy dejando ventilar, dejando secar, y de hecho lo compruebo con un detector de humedad. Voy comprobando que esa humedad está bajando, que sí que está bajando, y cuando yo considere que llega a un nivel aceptable, pues volveré a pintar. Has dicho que has comprado un detector de... Bueno, tenemos en el estudio un detector de humedad. ¿Eso lo puede tener cualquiera o eso es un aparato carísimo de esos que ni la NASA? Es un aparato de tamaño como un teléfono móvil, se clava en la pared. Tienes que decirle si estás detectando en hormigón o en yeso o en madera, y te dice el nivel de humedad que tiene ese material. Pablo, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Esperemos que haya muchas preguntas. ¡Ay, se me olvidaba una pregunta que me dejaron ayer, que la dejó Fred! Lo del contador de agua. ¿Qué pregunta era? Que han ido a reformar el contador de agua, y en vez de ser de esos que tenían muchos relojitos, Sí. le han puesto uno que él dice digital, pero que no es digital, sino que es más nuevo, más novedoso. Es en León, y parece que allí están reformando para que la cantidad de agua que pagas sea consecuente con lo que realmente consumes. Y parece que los antiguos dejaban una variación demasiado grande. Claro, al final lo que ha pasado con el agua es lo que pasó aquí en Murcia hace 3-4 años con los contadores de luz. Están poniendo contadores telemáticos, ¿vale?, de agua, pero son iguales que o un sistema parecido a los de la luz. Bueno, al final yo creo que es ventajoso que lo tengan. Yo creo que sí, por varios motivos. Primero, porque la lectura va a ser real todos los meses, ¿vale? Va a ser real y bueno, va a pagar lo que realmente consuma, y por supuesto con un nivel de precisión mayor que el contador que tenía antes. Otro motivo por el que yo creo que es beneficioso, que al ser una lectura real se va a poder cobrar mensual, ¿vale?, todos los meses. Antes se pagaba bimensual porque tenía que ir el operario a tomar lectura casa por casa. Entonces, por el fin de yo creo que de ahorrar en la persona que tomaba la lectura, pues hacía bimensual. Va a poderse pagar mensual, va a poderse pagar exactamente lo que tú consumas, y bueno, en principio yo creo que si lo han decidido hacer así es porque va a ser beneficioso para todos. Nada, pues ya le daré la respuesta a Fred, y nada, la semana que viene, el jueves que viene, tocaremos otro tema. Perfecto. Si viene alguna cuestión que pregunten, pues intentamos mantener el día. En principio va un poco también en función de las preguntas que vayan entrando a la radio, y cada semana se diseñará el programa de la semana siguiente en función de las preguntas que vayan teniendo los oyentes. Sí, si hay un tema concreto, pues se habla un poquito de entrada, pero después las preguntas y respuestas, porque ahora la gente, hoy es el primer programa, la semana pasada fue el programa piloto, y la gente todavía está un poquito descolocada, incluso la persona que comentaba que tiene el comedor en Madrid. Bueno, en Madrid, él vive en Madrid, pero el comedor lo tiene en Los Alcázares. Pero ahora le hemos pillado haciendo la comida y dice, para la semana que viene, si puedo, hablar. Tengo que decir que la parte que yo creo que más me va a gustar del programa va a ser las preguntas, porque al final es lo más real, poder responder a la gente que tenga dudas. Es un poco la finalidad de este programa, ¿vale? No que yo venga aquí a contar una clase magistral de humedades, no, yo creo que la principal finalidad de este programa es ayudar a la gente que necesite alguna cuestión sobre reforma, construcción o... Sobre todo una cuestión que me han dicho, si se va a poder saber a quién dirigirse, porque muchas veces cuando decimos voy a cambiar el suelo, pero ¿a quién me dirijo? ¿A un carpintero? ¿A un albañil? ¿A un fontanero? Depende si es la obra del baño o de otro lado. Claro. ¿A un aparejador? ¿Qué tipo de licencia necesito? Todo eso es lo que muchas veces no sabes a quién dirigirse. Efectivamente, eso lo queremos viendo poco a poco en el programa, un poco ver a quién dirigirte según qué problema tengas en casa.
Pues lo dicho, Pablo, encantado y nada, agradecido que estés aquí en Radio Cómplices, en tu programa Reformas con Pablo. Un saludo y hasta el jueves que viene. Y nada, 633-01-4994. Podéis dejar los mensajes de una semana para otra o iremos poniendo distintos enlaces y cuñas para que la gente lo recuerde. Gracias, Pablo. Muy bien, Fernando. Adiós.